500 años. Es decir, 5 siglos de historia va a tener este país, los tiene prácticamente ya. Si miramos en conjunto esos 5 siglos en que esto que llamamos Venezuela se forma, crece, se desarrolla, toma fisonomía, tendríamos que llegar a una conclusión bastante extraña y curiosa a veces, pero evidente y lógica. Y es que de todo lo que ha ocurrido en este país que se llama Venezuela en esos 5 siglos, probablemente lo de más importancia por sus consecuencias, por todo lo que ocasiona, acarrea, implica y cambia, es la aparición del petróleo. Nada se asemeja al impacto y a las consecuencias que ese hecho geológico ha tenido, tiene y seguirá teniendo en el desarrollo y en el porvenir y en las circunstancias que determinan el carácter y el destino de este país que se llama Venezuela. Sin embargo, ese hecho cobra fisonomía, tiene importancia, se hace aparente apenas en los últimos 60 y tantos años de esa historia de 500 años. Es decir, hacia los años 20 de este siglo es cuando comienza la explotación petrolera en Venezuela a revestir importancia y a marcar sus primeras consecuencias, es decir, a señalar los primeros aspectos de las transformaciones que va a ocasionar en ese país. ¿Qué era la Venezuela en que aparece el petróleo? A los venezolanos de hoy nos cuesta trabajo visualizar lo que fue ese país y lo que representaba ese país. Era un país pobre, un país atrasado, un país bastante aislado, poco comunicado interiormente, también poco comunicado exteriormente, las comunicaciones internacionales eran escasas. Sin embargo, ese país tenía unas características. Era un país rural, un país de campesinos, de cultivadores, con algunas actividades mineras y prácticamente ninguna actividad industrial. Pero ese país vivía del trabajo de sus habitantes, del campesino venezolano. ¿Qué hacía el campesino venezolano? Producía alimentos de los cuales el país vivía en su mayor parte, la importación de alimentos era relativamente pequeña, y producía café, cacao y algún otro producto que eran los que le permitían a Venezuela concurrir a los mercados mundiales y producir las divisas que necesitaba para vivir. De modo que esa pequeña economía modesta, reducida, de país pobre, de un país marginal y de un país que no pasaba en ese momento de los 2.200.000 o 400.000 habitantes, tenía un aspecto orgánico y sano, era un país que vivía de su trabajo, era un país en que la riqueza poca que había la producían sus habitantes trabajando en la agricultura y en que todo lo que el país necesitaba se pagaba con ese trabajo, de modo que toda la población o su inmensa mayoría estaba incorporada en una forma u otra a crear las condiciones en que la vida nacional se desarrollaba y básicamente la producción económica que permitía que esa vida modesta y reducida subsistiera. Eso va a cambiar. Esa condición, esa estructura que había durado desde el descubrimiento y desde el comienzo de la historia venezolana hasta ese momento va a cambiar y va a cambiar del modo más radical y en las proporciones más increíbles. ¿Qué ocurre con la aparición de la riqueza petrolera en Venezuela? En primer lugar, pues hay que pensar que la riqueza petrolera es el hecho de producir un factor económico de primera importancia mundial. Venezuela, que era el quinto o sexto productor de café o de cacao del mundo, pasa muy rápidamente a convertirse en probablemente el segundo productor de petróleo mundial y en el primer exportador de petróleo del mundo entero, es decir, en el país que exportaba la mayor cantidad de ese producto cada vez más necesario, más importante para el desarrollo industrial. De modo que esto ocasiona un cambio muy importante. Pero ese cambio internamente se traduce en otra cosa. Ese cambio empieza a significar la aparición, evidentemente, de una riqueza nueva. El país que había vivido hasta entonces de la agricultura, de la ganadería, del trabajo de los venezolanos asociado a la tierra, empieza a derivar un ingreso creciente, que ya no viene de la agricultura venezolana ni del trabajo de los venezolanos aplicados a la tierra, que viene de la producción petrolera.
Esa producción en gran parte o totalmente estaba en manos de empresas extranjeras. Esas empresas eran grandes empresas internacionales especializadas en la búsqueda, la producción y la venta de petróleo. Y esas empresas, por medio del régimen de concesiones, habían llegado a controlar y a obtener el control de la mayor cantidad o de la totalidad de la producción de petróleo de Venezuela. Ahora, a Venezuela, a ese país que veía un poco de una manera mágica salir del seno de la tierra por la intervención de unos técnicos extranjeros, de unas compañías extranjeras, de unos mecanismos económicos que le escapaban y cuyos centros de decisión estaban muy lejos de aquí, ese país va a presenciar de un modo cada vez más sorprendido cómo de aquella actividad que no era la suya, que no era la de su gente, va a comenzar a surgir cada día más dinero, más riqueza, más abundancia de medios de pago. ¿Y quién va a recibir ese dinero? Lo va a recibir el Estado venezolano. El Estado venezolano había sido en la mayor parte o en toda la historia de Venezuela hasta ese momento un Estado tradicionalmente pobre, que había vivido siempre en la angustia de no tener cómo hacer frente a sus compromisos. Generalmente endeudado, generalmente alcanzado de medios de pago, teniendo que recurrir a mil formas de empréstitos forzosos, a solicitudes de crédito que se le negaban, a vivir en la angustia de no tener con qué pagar los empleados públicos mes tras mes, y de pronto eso va a cambiar. Eso va a cambiar gracias al petróleo. El Estado venezolano va a empezar a recibir cantidades de dinero que nunca había recibido antes. Hay que pensar que hasta fines del siglo XIX los presupuestos venezolanos no habían llegado a pasar de 50 millones de bolívares por año. Esos eran los presupuestos que tuvo Crespo, por ejemplo. Guzmán Blanco tuvo mucho menos. Claro, esos bolívares adquirían mucho más que ahora, pero atribuyéndole todo el poder adquisitivo que queramos, es una suma ridícula, grotesca, que hace reír comparado con la suma de que ha venido a disponer este país y el Estado venezolano posteriormente. De modo que ese ingreso transforma rápidamente al Estado venezolano en un Estado rico, en medio de un país pobre, y en otra cosa muy importante, en el distribuidor privilegiado y casi único de esa riqueza. Porque esa riqueza nueva va a surgir de dos hechos. Va a surgir de la actividad de estas empresas extranjeras asociada al trabajo de algunos venezolanos, que son los obreros petroleros y la gente directamente incorporada a la industria, y luego el resto de esa riqueza va al Estado venezolano, la parte que queda en Venezuela como pago de impuestos o de contribuciones de las compañías, y a través del Estado y del presupuesto se distribuye en el país. De modo que fuera de lo que directamente trabajó asociado al petróleo, como obreros, como trabajadores, como técnicos, como profesiones liberales asociadas a la industria petrolera, la mayor parte del dinero que pone a circular en el país circula a través del Estado venezolano, con lo cual el Estado venezolano se va transformando cada vez en un Estado más poderoso en medio del país y en el distribuidor esencial de riqueza en el país, papel que nunca había tenido y que era enteramente nuevo para él y para el cual carecía de toda experiencia. Esto no cambió nunca en toda la explotación petrolera. Uno se pone a pensar que en todo ese tiempo la población venezolana crece, pasa de tener 2,5 millones de habitantes a lo que tenemos hoy, que estamos entre 16 y 17 millones de habitantes, no sabemos exactamente la cifra. Sin embargo, los que trabajan directamente en el petróleo, los que producen ese petróleo que nos hace ricos o que nos hace parecer ricos, son una parte mínima de la población venezolana. En este momento no deben trabajar directamente en el petróleo más de 40 a 50 mil personas, en una fuerza de trabajo que se cuenta por millones de personas en el país. De modo que la industria petrolera desde el punto de vista del empleo y del trabajo venezolano es perfectamente marginal. Es una ocupación mínima. No la comparemos con la construcción, no la comparemos con la agricultura. Habría que compararla con ocupaciones sumamente marginales en el país que no pasan de ocupar en todo el territorio nacional 40 o 50 mil personas. Y eso es lo que ocupa en este momento la industria petrolera, y en el pasado nunca llegó a esa cifra, sino que fueron inferiores generalmente. De modo que allí ocurre este otro fenómeno. Es una inmensa riqueza que está creciendo cada día y que no la produce el trabajo de los venezolanos. La pequeña agricultura de la Venezuela tradicional la producía la mayoría de la población venezolana trabajando el suelo. La inmensa riqueza que ha caído sobre Venezuela a través del petróleo
lo produce el subsuelo venezolano con la aplicación de técnicas muy elaboradas y mediante el trabajo de una reducidísima parte de la población laboral del país. De modo que este fenómeno tiene una consecuencia muy importante. Es un cambio total de actitud, es un cambio total de mentalidad y algo mucho más importante. Es una destrucción de lo que pudiéramos llamar el crecimiento orgánico de una economía, porque en la medida en que la economía agrícola de Venezuela existía y crecía, los participantes en ella participaban en el crecimiento de esa riqueza directamente porque eran los trabajadores, eran los que sembraban la tierra, eran los que cosechaban, eran los que distribuían, eran los que vendían, eran los que exportaban. En la medida en que la riqueza petrolera crece, la actividad de los venezolanos no tiene nada que ver con ese crecimiento, o muy poco. Es una actividad refleja. Es decir, en Venezuela el petróleo se ha reflejado en poner a circular más dinero en el país a través del Estado venezolano y de sus canales, y a la sombra de ese dinero se han desarrollado actividades en el país que no son actividades petroleras, que no son actividades que producen petróleo, que están incorporadas a la industria petrolera, que son actividades de mil clases que tienen otra característica que es muy importante señalar, que son actividades que en una o en otra forma, pero en todas ellas aparece, están financiadas, están subsidiadas, están permitidas, están constituidas por un aporte de riqueza petrolera que hace el Estado. De modo que no son, en un sentido auténtico, actividades económicas productoras de riqueza, son actividades económicas o pseudoeconómicas que funcionan gracias a alguna forma de subsidio que en alguna manera el Estado venezolano les da, distribuyendo esa inmensa masa de riqueza que el petróleo pone en manos del Estado. Este es otro hecho muy importante. Este es un hecho que disocia el trabajo venezolano de la riqueza que el país produce y que además convierte al país en un país que disfruta de una riqueza que su trabajo no crea, que su trabajo no produce, que no está incorporado a ese trabajo, de modo que se crea una especie de pseudoeconomía financiada por petróleo, generalmente artificial y que no podría funcionar sin el apoyo petrolero, y una creciente riqueza petrolera que le suministra al Estado venezolano la manera de gastar cada vez sumas más grandes en todas las formas de gasto que se le pueda ocurrir. Esto trae como consecuencia pues una transformación gigantesca en Venezuela. ¿Qué ocurre en ese país en que aparece esa riqueza petrolera hace 60 y tantos años? Ese país sufre un impacto violento, un impacto no previsto. Esta es otra cosa que los venezolanos no podemos olvidar. Ese impacto no lo previó nadie, qué iba a pasar, qué podía constituirse. Venezuela sufrió, padeció, experimentó el crecimiento de la riqueza petrolera como hubiera podido experimentar un fenómeno de la naturaleza, una inundación, un terremoto, un huracán. Es decir, nadie anunció aquello, nadie preparó aquello y el país no estaba preparado para enfrentar aquello. Eso ocurrió y produjo las consecuencias que ha producido y que están a la vista. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? El enriquecimiento del Estado en primer lugar. El Estado empezó a tener presupuestos cada vez más altos. De aquellos modestísimos presupuestos de 50 millones de bolívares, empezó a haber presupuestos que ya pasaban los 100 millones. Luego siguió creciendo esa suma y llegó a los presupuestos de nuestros días, en que estamos hablando de presupuestos de 80.000 y de 90.000 millones de bolívares por año, cosa que tampoco es toda la verdad del gasto público, porque el gasto público, como sabemos, del sector público, el gasto del sector público consolidado, es no solamente lo que aparece en la contabilidad del Tesoro como presupuesto, el presupuesto de gastos públicos, sino lo que gastan todos los entes estatales o paraestatales que tienen a su vez ingresos propios distintos, o en parte o totalmente de lo que es el presupuesto nacional, y que por lo tanto ponen a circular cantidades de dinero que no son exactamente los que aparecen en el presupuesto, sino adicionales a ese presupuesto. Y este gasto público consolidado del sector público venezolano debe estar hoy en día por encima de 200.000 millones de bolívares por año. Es una cifra que asusta. A un país que hace apenas 60 o 70 años gastaba 60 millones de bolívares al año, que de repente se le diga que el sector público va a gastar 200.000 millones de bolívares al año, cuando la población ha crecido escasamente 5 veces o 6 veces o 7 veces, pero no más, y que haya habido ese crecimiento multiplicado por millares que representa el crecimiento del gasto público. De modo que esto significa que en un quinquenio, en 5 años, al ritmo actual, el sector público venezolano gasta una cifra que está en este orden aproximado.
gasta en el orden de 1.000.000 de millones de bolívares cada 5 años. Es decir, 999.999 millones de bolívares más uno. Eso que se llama en español 1.000.000.000, que no es lo mismo que se llama en inglés 1.000.000.000. Es decir, 1.000.000 de millones. Esta es una cifra astronómica. Esta es una cifra que, comparada con la población venezolana, probablemente no dispone de ella ningún otro país del mundo. Y esto, claro, ha tenido consecuencias y tiene consecuencias inmensas en el país. Por eso no exagera uno cuando dice que el hecho más importante que ha ocurrido en la historia venezolana es la aparición de esa riqueza. Ahora, esa riqueza cuando aparece, ¿qué hace? Claro, lo primero que hace es deformar completamente aquella vieja estructura de país agrícola tradicional que era Venezuela, país exportador de café y cacao. Es decir, Venezuela deja de ser un país agrícola. La población venezolana en más de un 80% trabajaba y vivía de la agricultura. Eso cambia y hoy en día posiblemente no más del 20% de la población venezolana está ocupada en actividades de agricultura y cría. En cambio, Venezuela era un país con muy poca población en las ciudades. Hoy en día es un país en que la inmensa mayoría de la población, quizás un 80% de ella, vive en ciudades. Y no solamente vive en ciudades, sino que vive en esos hacinamientos inorgánicos de las barriadas de las ciudades venezolanas, que son un problema gigantesco que el país se ha creado por ese crecimiento de la riqueza petrolera sin gobierno y sin orientación. Esa transformación que ha traído el aumento de la riqueza petrolera ha permitido que en Venezuela ocurran muchas cosas que son importantes de ver. En primer lugar, el Estado venezolano ha gastado ese dinero en dos formas. En burocracia, es decir, en crear empleos públicos, que ha llegado a cifras gigantescas, directamente o indirectamente a través de los organismos estatales o paraestatales. El Estado se ha convertido en el mayor empleador del país, pero en una proporción gigantesca. Empleo que generalmente es un empleo innecesario, poco reproductivo, poco creador de riqueza o nulamente creador de riqueza. Y luego en un distribuidor de subsidios, de créditos, de ayudas, de maneras de poner a circular dinero entre la gente con un título u otro título, con un propósito u otro propósito, con una excusa u otra excusa. Ese sistema de poner a circular dinero en esta forma ha hecho que todo el país se transforme literalmente en un parásito del petróleo. El país vive del petróleo. El país vive de la riqueza que el petróleo le pasa al Estado venezolano y que el Estado venezolano pone a circular a través del sector público. Y a través de esto es que se crean negocios, es que se crean actividades, que si uno las va a examinar encuentra que son actividades que carecen de lo que pudiéramos llamar salud económica, porque reposan en la necesidad de un subsidio que hay que renovar periódicamente. La mayor parte de las empresas del Estado pierden su capital todos los años. La mayor parte de ellas necesitan continuamente aportes nuevos de dinero del Estado para sostenerse funcionando. De modo que son apariencias de actividad económica, pero no realidades de actividad económica. La actividad económica consiste en crear riqueza. Ahora, una empresa que consume riquezas por valor de 10 para producir riquezas por valor de 5, no es una empresa de creación de riqueza, es una empresa de destrucción de riqueza. Y este es el caso de la inmensa mayoría de las actividades de las empresas que en una u otra forma patrocina el Estado venezolano, en el sector público y en el sector privado. Porque si uno tomara, por ejemplo, el caso de la agricultura venezolana en los últimos 30 o 40 o 50 años debe ser por hectárea la agricultura que más dinero del sector público ha consumido. Se deben cifrar en centenares de millares de millones de bolívares lo que se ha invertido en la agricultura venezolana, y nos encontramos en el caso de que Venezuela no produce sino una parte muy pequeña de los alimentos que necesita y que depende de la importación para prácticamente la alimentación de su población. De modo pues que todo esto refleja cómo ese dinero tiene una especie de maldición de esterilidad. Esa dependencia del petróleo ha hecho que el país no se preocupe por crear una economía sana y auténtica de producción de riqueza, sino apariencias de actividad económica que viven de subsidios petroleros de una u otra forma. De modo que esa es la realidad. Ahora, esa realidad nos lleva a nosotros a algo que está a la vista. Es que puede un país vivir del dinero que produce un solo producto, de la suerte que ese producto tenga en los mercados mundiales y gastando al nivel más alto en que ese producto puede producir dinero. Eso evidentemente es una gravísima imprudencia y eso se ha visto desde el primer momento. Este hombre que les habla a ustedes
hace muchísimos años, en 1936, se dio cuenta de que ese problema existía y lancé aquella frase que decía: hay que sembrar el petróleo. Es decir, hay que aprovechar esta riqueza transitoria en crear riqueza permanente distinta del petróleo. Más tarde, mucho más tarde, lo repetí en muchas formas, y en 1950 publiqué un pequeño libro que se llama De una a otra Venezuela, en la que decía que el país estaba en el momento de tomar decisiones muy importantes, porque si no el país se iba a transformar en un gigantesco parásito del petróleo, inválido, sin posibilidad ninguna de sobrevivir fuera del petróleo, en una condición de vulnerabilidad y de debilidad congénita que podían ser casi mortales. Eso lo dije, lo repetí, lo he dicho centenares de veces, no soy yo el único que lo ha dicho, pero parece que los venezolanos estamos demasiado engolosinados en la lluvia de dinero que el petróleo nos proporciona y no queremos ver las realidades. Y esas realidades existen y esas realidades no las hemos eliminado. Venezuela depende hoy en día muchísimo más del petróleo que en ninguna otra época de la vida. Es muchísimo más un parásito del petróleo hoy que en ningún otro tiempo, y si no toma medidas muy importantes de rectificación de rumbo del desarrollo económico y del gasto público, estamos caminando un camino de desastre. En estos días el país ha sufrido un impacto porque ha ocurrido una pequeña reducción en los precios del petróleo, en el consumo del petróleo mundial, que está muy lejos de ser una cuestión radical y que pudiera ser en buena parte transitoria, pero que ha servido para un hecho, para revelar de un modo dramático la fragilidad, la vulnerabilidad de la economía venezolana. Es decir, la forma tan peligrosa en que el país está viviendo en esa dependencia del petróleo y en gastar al límite máximo de la capacidad de producir petrodólares, que es lo que nos ha ocurrido. Y no solamente nos ha ocurrido que estamos gastando en el tope máximo, sino que nos hemos ingeniado para algo increíble, que un país en el cual ha llovido esa cantidad de dinero y sigue lloviendo, se haya ingeniado para endeudarse con una deuda bastante pesada y grande, cosa que no tiene explicación ni manera alguna de que alguien entienda cómo eso es posible y ha ocurrido. De modo que ese es el hecho que Venezuela tiene por delante. Si esta circunstancia que estamos atravesando, si esta alerta que los hechos nos acaban de dar, pudiera ser aprovechada, si el país abriera los ojos, si nos dijéramos de pronto: esto que está ocurriendo ahora va a ocurrir y mucho más gravemente en un futuro que no puede estar tan lejano, vamos a rectificar el rumbo, vamos a restablecer un plan de desarrollo para Venezuela, vamos a establecer una disciplina del gasto público, vamos a liberarnos de deudas internacionales, vamos a sanear la economía venezolana y vamos a establecer lo que pudiéramos llamar un nuevo plan para el futuro de la nación, en el que todos participemos para crear, por medio de la participación y el esfuerzo de todos, una economía no petrolera que pueda vivir y sostener a Venezuela con prosperidad cuando el petróleo pierda su importancia. Si no hacemos eso, si esta alerta no sirve sino para que pongamos unos paños calientes momentáneos, el destino del país puede estar muy gravemente amenazado. Eso es lo que el petróleo ha significado para Venezuela. Ha significado una transformación no dirigida, no planificada, inmensa de todas las formas de vida nacional, y ha significado un desafío porque lo ha convertido en un país profundamente dependiente, vulnerable y amenazado, puesto que depende de un solo producto y de que ese producto se venda en una escala muy alta y a un precio muy alto en el mundo entero. De otro modo, sufre irremediablemente las consecuencias de su imprevisión. Si Venezuela no logra sacar lección de esto que ocurre, si no abre finalmente los ojos y se da cuenta de que el petróleo es transitorio, de que el petróleo no va a durar indefinidamente y de que el petróleo es una riqueza que debemos invertir en otras formas de riqueza que permitan el desarrollo sano y real del país, eso significaría que no tenemos ningún remedio, que no merecemos esta riqueza que ha caído sobre nosotros y que no hemos sabido ni comprenderla, ni entender el destino del país. Yo creo que esta es la cuestión central. El petróleo es el hecho más importante que ha ocurrido en la historia venezolana, y lo que los venezolanos, por lo tanto, hagamos con el petróleo y sepamos hacer con él, va a ser lo que va a tener más consecuencias en el presente y en el futuro de este país, muchísimo más allá que ningún otro acontecimiento del pasado y muchísimo más allá que ningún otro acontecimiento del futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.